Hemos querido invitar, obviamente, a uno de nuestros abogados favoritos, al abogado Ángel Leal, abogado de inmigración. Además, es abogado constitucionalista, a quien quiero agradecer mucho que esté con nosotros. Abogado, gracias. Cómo no, gracias por la invitación y por sus palabras, Marian. Muy agradecido. ¿Qué límites, abogado, constitucionales existen para el uso de la fuerza por parte del gobierno federal o estatal durante disturbios como estos que estamos viendo en Los Ángeles, donde una manifestación que supuestamente la causa es los derechos de los emigrantes se convierten en una excusa para delinquir, saquear y crear el caos que estamos viendo todo el mundo, ya no solamente en la ciudad de Los Ángeles, sino en otras ciudades aledañas? Bueno, hay un estatuto que autoriza esto en caso de emergencia y es el título 10 del Código Federal, la sección 12406. Hay que empezar con la proclamación del presidente, donde el presidente dice directamente que al extento de que las protestas o actos de violencia directamente inhiben la ejecución de las leyes, constituyen una forma de rebelión en contra de la autoridad de los Estados Unidos. Y eso es importante, Marian, porque básicamente en base a esa determinación, ese estatuto permite por parte del gobierno federal o del presidente el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en tres circunstancias. Primero, cuando hay una invasión de un ejército extranjero, de un país extranjero. Segundo, y aquí viene la parte del apartado que viene al caso, que están invocando este estatuto, donde hay una rebelión actual o amenazada en contra de la autoridad del gobierno de los Estados Unidos, que es lo que ellos están argumentando está sucediendo con estas protestas. Y el tercer motivo es cuando el presidente no puede con sus fuerzas regulares ejecutar las leyes de los Estados Unidos. Entonces, en base al segundo apartado de este estatuto, es que invocan la autoridad presidencial de desplegar las tropas de la Guardia Nacional. Obviamente, el gobernador Newsom no lo ve como una rebelión de tal manera que justifica el uso de la Guardia Nacional. Y debo destacar rápidamente que sí, generalmente el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional generalmente sí se hace con el consentimiento o a petición o solicitud del gobernador, pero bajo este estatuto no necesariamente tiene que ser con la solicitud del gobernador. Esto tiene que ver con el famoso Insurrection Act que Bush, por ejemplo, utilizó cuando las manifestaciones de Rodney King, justo también allá en Los Ángeles, que si esto ya se ha utilizado en el pasado, creo que fue en el 92 la última vez que se utilizó el famoso Insurrection Act, cuando los gobiernos locales fallan para poder garantizar la protección de los elementos federales y también incluso de la propia ciudadanía. No hemos llegado al acta de insurrección. De hecho, el presidente no lo ha invocado todavía. Lo ha comentado, está en la mesa, pero todavía, y ya para invocar el Insurrection Act, básicamente tendrían que determinar que hay una obstaculización total de poder ejecutar las leyes federales o estatales o locales que ya básicamente requiere las fuerzas federales para que entren para restaurar orden y que se ejecuten y se respeten las leyes. Claro, porque fíjese, y usted es abogado de inmigración y lo hemos comentado en este programa en numerosas ocasiones. Lo triste de todo esto, y yo lo sigo poniendo en mayúsculas y lo pongo en neón, es que ninguna de las personas que en estos momentos están sufriendo en carne propia el poder ser deportados, venezolanos que buscan su TPS, nicaragüenses, hondureños, mexicanos, ninguno de esos mexicanos se va a pegar un tiro en el pie, se va a poner una bandera con un cóctel molotov detrás de un coche de policía ardiendo y creando todo este tipo de caos en las calles. Pero esto mete a todo el mundo realmente en el mismo saco. Y el problema es que cuando tienes un gobernador y una alcaldesa que en el caso de ICE pidió ayuda a la policía local y la policía local no se la dio, ¿cómo se tiene entonces que interpretar este tipo de actitudes? Yo sé que es una ciudad santuario, Los Ángeles, pero dentro de eso estamos hablando de agentes federales que habría que darles la protección debida y la protección necesaria. Bueno, sí, y eso tiene que ver con estos acuerdos de colaboración bajo la sección 287G del Código de Inmigración, que le permite a las autoridades locales, estatales, municipales, de entrar en estos acuerdos de colaboración con ICE para ayudarles a ejecutar las leyes de inmigración. Tiene que ser bajo el entrenamiento de ICE, están autorizados bajo el mandato de ICE para ayudarles a aplicar la ley de inmigración a nivel local. Y eso la ley federal lo permite. En este caso, Los Ángeles, el estado de California, no han, que yo sepa, no sé si hay algún condado en California, pero por lo general en California no existen estos acuerdos de colaboración, y eso es válido,
porque eso es una determinación que cada municipio, cada condado y cada estado debe de tomar si quieren participar o no en estos programas de colaboración. No es una exigencia a nivel federal, es una oportunidad de poder colaborar si quieren colaborar. Habiendo dicho eso, el no querer colaborar con ejecutar las leyes de inmigración, que plenamente es una función federal y estatal local, yo creo que le corresponde a cada estado y como acabo de decir, pero lo que nunca es justificado, y lo digo públicamente, es o sea, no vamos a confundir los derechos de libre expresión que tenemos bajo la primera enmienda con la violencia, con los disturbios, con la conducta desordenada, con destruir propiedad ajena. Ya eso es otra cosa donde las autoridades tienen que actuar tanto a nivel local y en algunos casos a nivel federal si se trata ya de actos de terrorismo, por ejemplo. Entonces, creo que los manifestantes tienen que tener mucho cuidado de no, como dice Homan, de no cruzar la línea. Yo discrepo muchísimas cosas con Tom Homan, pero en una de las cosas que sí tengo que darle la razón es que hay una línea que no se puede cruzar de lo que es protestar, y él mismo reconoce la libertad de expresión bajo la primera enmienda, el derecho de manifestar, el derecho de protestar, pero ordenadamente y no poniendo en peligro terceras personas o propiedad ajena. Mire, yo estoy de acuerdo. Hay muchas cosas en la secretaria, por ejemplo, Kristi Noem o en Homan, el propio Homan, que yo no estoy de acuerdo al 100%. Respeto que ellos son quienes están manejando esas agencias y sabrán después y tendrán las responsabilidades que tengan que tener dependiendo de sus actuaciones. Pero hay una realidad, y esa realidad es la actuación que están teniendo el gobernador del estado y la alcaldesa de esa ciudad, que más allá incluso de buscar, que se está politizando, vamos a dejarlo ahí, se está politizando. Y mi pregunta es, ¿qué responsabilidades legales puede llegar a tener esa alcaldesa Karen Bass si se demuestra que hubo negligencia al restaurar el orden público? O, por ejemplo, ¿podría considerarse inconstitucional esa inacción del gobernador Newsom al principio frente a estos disturbios? No, creo que no. Creo que es al revés, que básicamente se va a cuestionar si el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional, y sobre todo lo que más me interesa aquí es los Marines, porque ya estamos hablando de tropas del ejército que están en servicio activo de la Fuerza Militar de los Estados Unidos, porque ahí entramos en un territorio que tiene que ver con la ley Posse Comitatus, donde básicamente no se permite usar tropas militares para ejecutar las leyes domésticas del país. No hemos llegado a ese punto, creo que están ahí de apoyo nada más. De hecho, hasta donde yo he visto, las tropas de la Guardia Nacional están simplemente protegiendo propiedades federales, edificios federales. Le puedo decir de primera mano de que tuvimos una entrevista y esta es la parte que el público debe saber. Esto es una consecuencia. Nosotros tuvimos una entrevista para una residencia esta semana en San Francisco. Volamos a San Francisco para asistir a la entrevista y nos cancelaron la entrevista. Y nos cancelaron la entrevista porque habían protestas cerca del edificio federal en San Francisco y arrojaron una piedra dentro del edificio federal con una frase que no la quiero decir públicamente porque no la vi y no estoy seguro, pero una frase que puso en temor las autoridades del edificio federal de tal manera que nos cancelaron la entrevista. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Olvídense del viaje, que el cliente, o sea, ese era un cliente que tuvo la oportunidad de tal vez obtener una residencia esta semana, que no la pudo obtener porque le cerraron el edificio federal. Qué tristeza. Es que pagan, yo sigo insistiendo, pagan justos por pecadores. Es que esto se ha politizado, esto es extrema izquierda, esto huele a Antifa, esto huele a lo que ocurrió después de la muerte de Floyd, que se utilizó de la misma forma una causa para sembrar el caos. Yo siempre he dicho en la vida, tú no puedes luchar contra la violencia siendo más violento, no puedes luchar contra el racismo siendo más racista. No puedes luchar frente a una causa convirtiéndola en una excusa para delinquir. La gente no es tonta, ya no se traga a nadie ese cuento. No, y vemos este tipo de consecuencias. Yo no imaginé que esas protestas iban a alcanzar de Los Ángeles a San Francisco, pero fíjese, pasó así y es tiempo que nos roba de atender a nuestros clientes que realmente merecen la oportunidad de ajustar una residencia, obtener un estatus legal, un estatus permanente en el país, pero producto de los actos de algunas personas que están aprovechándose de la controversia relacionada a todo este tema de la inmigración, pues cancelaron la entrevista y ahora tenemos que esperar a ver cuándo habilitan, cuándo reprograman la entrevista y ya entra en la burocracia de qué es inmigración.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Le pido que se quede conmigo porque por lo menos hay ciertos atisbos de algo que es buena noticia. La administración Trump reanuda la tramitación de beneficios para quienes ya tienen ese parol humanitario. Yo no sé exactamente qué significa, pero para eso tenemos al mejor que nos lo va a contar en solo unos instantes. El abogado Ángel Leal, abogado constitucionalista también de inmigración. Y bueno, dejando ya el tema de los ángeles de lado, hay, yo decía, al menos atisbos de lo que puede ser una buena noticia porque la administración Trump reanuda esa tramitación de beneficios para quienes ya tienen el parol humanitario. Y como esto es muy difícil explicarlo, incluso entenderlo, mejor que sea el experto de los expertos que nos cuente. Doctor Leal, ¿cómo entendemos esto? ¿Esto es una buena noticia? ¿Qué significa? Es una buena noticia y tiene que ver con una orden de la Corte Federal de Boston, que es la corte que tiene el caso del parol humanitario. Esta fue una orden emitida por la jueza Talwani, Indira Talwani, el 28 de mayo de 2025 y básicamente tiene que ver con la suspensión del procesamiento de los casos de aquellas personas que entraron bajo programas de parol categórico. ¿Qué quiere decir eso en español? Ajá. Ok, aquellas personas que entraron con el parol humanitario, estamos hablando de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, aquellas personas quien tramitaron en su momento, que es un trámite que todavía existe, pedir un parol militar como familia inmediata de alguien quien esté sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Y ese programa de parol militar, el parol es una libertad condicional y en algunos casos permite que las personas puedan ajustar a la residencia, porque el Código de Inmigración dice que para ajustar generalmente usted tiene que haber sido admitido legalmente o haber entrado bajo parol. Entonces por eso es tan importante este concepto del parol. Qué importantísimo. Entonces, sí, es súper importante. Entonces, básicamente los que entraron con parol humanitario, los que tienen parol militar, los que entraron bajo el programa de Unidos por Ucrania, que fue el primer programa de parol humanitario antes de venezolanos y antes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El programa Operation Allies Welcome, que tenía que ver con los afganos que entraron bajo parol, que colaboraron con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, y el programa de menores de edad centroamericanos de parol también. Entonces, básicamente, cualquiera de las personas de los extranjeros que pudieron haber entrado bajo cualquiera de estos programas de parol, pero parol familiar es un programa donde las personas pueden adelantar su proceso inmigratorio entrando bajo parol en base a una reclamación familiar. Entonces, si usted entró por parol humanitario, parol familiar, parol por ser menor centroamericano, el programa ucraniano, el programa afgano, el parol militar, básicamente ya inmigración está procesando estas solicitudes de beneficios permanentes a estas personas. Es decir, residencia, permiso de trabajo, estatus de protección temporal. Uy, qué buenísima noticia. Mira, eso tendríamos que haber abierto, caramba, primero con esa noticia. A mí siempre me gusta dar las buenas antes que las malas. Eso nos hubiera alegrado el día. Por cierto, que también creo que es bueno que ese descontrol y desinformación que tuvimos todos, bueno, ustedes los abogados no, cuando se habló de la interrupción de los viajes, la interrupción de visas para venezolanos, cubanos, entre un grupo no, los cubanos creo que no eran solamente los venezolanos, cubanos también, ¿no? Sí, venezolanos sí, y cubanos. Exacto. Sí. Laos, Venezuela y Cuba creo que estaban entre los tres que tenían algo temporal, ¿no? Restricciones temporales. Ahora se sabe más, ¿no? Ahora parece ser que quien tenía ya una visa sí puede seguir utilizándola, porque al principio decían, no, es que incluso los que tienen una visa activa tampoco van a poder entrar. Sí pueden entrar, ¿no? Pregunto a la gente que supuestamente es del Departamento de Estado para que me aclare y me deja más dudas. Bueno, sí, ahí sí no. Es un poco técnico, pero al final de cuentas son 12 países que tienen una restricción total de poder entrar y 7 países que tienen una restricción parcial. Entre los 7 países con restricciones parciales está Cuba y Venezuela. Entre los 12 países con restricción total está Haití. Pero aquellas personas que ya tienen residencia permanente antes del 9 de junio a las 12:01 de la mañana, aquellas personas con doble nacionalidad, cuya doble nacionalidad incluye un país que no está incluido en estas listas de países que están restringidos o prohibidos de que las personas entren, y sobre todo lo que acabas de destacar, aquellas personas que ya tienen visa
antes de las 12:01 de la mañana del 9 de junio, que fue el lunes. Son personas que deben de poder seguir entrando a pesar de esta restricción de viajes. Esta proclamación de restricciones de viajes fue producto de una recomendación del Departamento de Estado en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias de inteligencia nacional, que son países donde, y lo ponen estadísticamente, hay un porcentaje demasiado alto de personas que entran con visas temporales y terminan quedándose en el país. Entonces, básicamente lo que establece la proclamación, y esto lo vimos en el primer mandato de Trump, con las restricciones de viaje que se anunciaron cuando aquel mandato, pero la idea es que esto está bajo revisión. La primera revisión va a ocurrir en 180 días y a partir de ahí 90 días, cada 90 días, para ver qué países han mejorado sus sistemas informáticos para que cuando estas entrevistas consulares ocurran tengamos toda la información posible sobre el solicitante de visa para entender que es una persona que es admisible al país y que no constituye una amenaza o un peligro a la seguridad pública o a la seguridad nacional. Entonces, hasta que el gobierno federal no sienta de que se han implementado las medidas necesarias para poder revisar el historial de las personas que aspiran a entrar a este país con visa, pues estas restricciones de viaje seguirán, pero no es permanente y está bajo revisión cada 90 días después de este primer periodo de 180 días. Y yo creo, abogados, que tienen que revisarla bien y seguir limando y seguir puliendo esta idea, porque el que tiene una visa, el represor cubano, el chavista, que tiene una visa activa, va a seguir entrando al país, y el que de repente ya tenía ideas de venir y es buena gente, pues se ve realmente perjudicado. Así que esa idea ojalá la puedan limar un poquito más para que no sigan pagando justos por pecadores. Ahora, ¿qué pasa, abogado, con esas personas que tenían la visa aprobada y que tenían una cita? ¿Eso significa que se la van a dar o significa que eso también entra en parón? No, literalmente tenían que tener la visa aprobada en el pasaporte antes de el 9 de junio a las 12:01 de la mañana. Ya a partir de esa fecha, he visto algunas de las cartas, van a la entrevista y le están negando la visa, porque hay excepciones por interés nacional que lo puede pedir tanto la fiscal general de los Estados Unidos como la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional o el secretario de Estado. Pero entonces le están negando las visas diciéndole de que su entrada al país no abarca o no tiene que ver con un interés nacional crítico, de tal manera que no califican para la exención de poder entrar a pesar de la restricción. Entonces, en este momento, lo que aspiran a visa de no inmigrante, a la comunidad cubana, venezolana y haitiana, tanto de turistas, estudiante de intercambio, estudiante vocacional, programa de intercambio cultural. Estas son personas que no van a poder entrar. Hay ciertas categorías que quedaron exentas, como diplomáticos, atletas, deportistas, que van a poder seguir entrando a pesar de la prohibición, al menos en el caso de Cuba y Venezuela. Así que en realidad depende de la nacionalidad y la categoría de visa, pero por el momento las categorías de visa de no inmigrantes más populares quedan afectadas. También quedan exentos familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Ahora, los que no quedan exentos, y esta es la parte que más me duele a mí, son personas que han sido reclamadas por preferencia familiar, como por ejemplo cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hermano de ciudadano americano, hijo casado de ciudadano americano, hijo soltero de ciudadano americano. Esas son categorías que sí quedan afectadas con esta medida, mientras que existe y hay muchísimas reclamaciones, tanto en el caso cubano como en el caso venezolano, también en el haitiano. Y sobre todo el tiempo que han pasado, porque hacer una reclamación de un familiar directo se lleva un tiempo, y cuando prácticamente sientes que ya tienes todos los papeles, que tienes todo hecho y que estás a punto de acariciar la idea de dar un abrazo a tu ser querido, resulta que ahora estos 190 días, por el momento, vas a estar impedido de hacerlo. ¿Quién sabe si después de esos 190 días sigan abriendo, ¿no?, todavía un poquito más las ligas? ¿Cómo lo ve usted, abogado? Es la esperanza, al menos habilitar los casos de reclamaciones familiares, que son personas que llevan años esperando que sus seres queridos puedan inmigrar y lo están haciendo correctamente. Entonces, lo que me gustaría es que tampoco castiguen las personas que han querido inmigrar correctamente por reclamación familiar a través de una entrevista consular, y que se limiten o traten de enfocarse en aquellas personas que verdaderamente puedan constituir un peligro al país. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, por eso decía lo del tema de limar, de pulir. ¿Qué recomendaciones les hace a las personas que están en una situación como esa, abogado? Me encanta la pregunta, súper importante. Aquellos de ustedes que tienen reclamaciones familiares pendientes,
que tal vez entró en fecha en el boletín de visa, es importante que mantengan el contacto con el Centro Nacional de Visas para que no pierdan esa reclamación familiar, porque lo que pasa es que cuando ya esa visa esté disponible, si usted no solicita la visa al año de su disponibilidad, corre peligro de entrar en fase de cancelación. Después de que entre en una fase de cancelación, básicamente se la cancelan provisionalmente, le dan un año más para reactivar el caso si usted puede demostrar una circunstancia extraordinaria que básicamente le prohibió seguir el proceso y si usted no puede demostrar eso, literalmente pierde una reclamación que puede estar pendiente con inmigración hace 10 años. Entonces es importante que estén al tanto de su fecha de prioridad, que estén al tanto de la fecha de actualización en el boletín de visa y mantener ese contacto con el Centro Nacional de Visas, porque tal vez su ser querido no puede inmigrar ahora, pero en algún momento sí va a poder inmigrar y lo que no queremos es perder esa reclamación por inactividad o falta de contacto. Abogado, una pregunta que me hacían algunos amigos cubanos, me decían, oye Mariana, esto no tiene nada que ver con la posibilidad de que el cubano pueda quedarse legalmente en el país al año y un día, esto tiene que ver simplemente con la forma en la que ingresa al país, ¿no? Es correcto, que ya está aquí entró y de hecho la decisión que estábamos hablando anteriormente va a habilitar a algunas personas que entraron con parol humanitario, etcétera, de poder ajustar a la residencia y Inmigración sí está activamente procesando esos casos y yo no creo que el gobierno federal va a apelar eso por lo que estoy viendo. Pero esto tiene que ver con personas que aspiran a entrar, que todavía no se les haya otorgado esa residencia o esa visa para poder entrar. Bueno, pues como yo les digo siempre, la última advertencia cuando hablamos con el abogado Leal, y además creo que el gobernador del estado de la Florida ha sido enfático en eso y ha endurecido las penas para todos aquellos que sin tener un título de abogado están utilizando este caos y están utilizando también tristemente lo que está ocurriendo a nivel migratorio pues para sacarle partida. Recuerden ustedes que los notarios, algunos paralegales, esas personas que se anuncian diciéndole que a usted le pueden solucionar la papeleta, no le van a solucionar nada más que un dolor de cabeza, porque esto hay que saber muy bien la ley, acogerse a la ley muy bien para saber cuál figura puede ser la que le puede ayudar a usted en un momento oportuno. Abogado, le quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros. Encantado, Mariana. Siempre es un honor para mí poder colaborar en su programa. Abogado, y como esto no es un espacio pagado, sino que yo siempre le molesto y además en horario de oficina, lo menos que puedo hacer por usted es que me dé, por favor, el número de teléfono de la oficina para que la gente pueda llamarle y hacerle sus dudas de forma directa. Gracias por el detalle, Mariana. Claro que sí, estamos a la disposición de su audiencia al 305-856-3139, 305-856-3139 y también nos pueden visitar a través de nuestra página web, angelleal.com, que ahí ven los detalles de cómo comunicarse con la oficina. Pues muchísimas gracias, doctor Leal. Es el 305-856-3139, 856-3139. Gracias, que tenga un lindo día y nosotros vamos a una pausa. Enseguida estamos de vuelta.